Ok. Acuérdense que ahorita nada más vamos a terminar el mandibular, ¿ok? Entonces va a estar, entre comillas, cortita la clase y ya mañana continuamos con lo demás ya más cómodos, ¿ok? Ya como que vamos ya, ahorita checamos a ver qué hacemos. Perfecto. Entonces vamos a regresarnos a mandibular. Ok, entonces nos quedamos aquí en el nervio mandibular, ¿verdad? Sí les dicté todo lo del maxilar, ¿no? Mandé foto del maxilar, muy, sí, cierto. Gracias por acordarme. Se los voy a mandar de una vez y para que lo tengan ahí. Ok, ok, ya les mandé la foto al grupo, ¿va? Hay una disculpa por ayer, tuve que cortarla, tuve que terminar la clase porque tenía que arreglar ahí unas cositas, pero ya ahorita ya vamos a terminar bien, ¿ok? Y ya mañana continuamos con lo que resta de ojo. Esto es como un inter de ojo, ¿ok? Realmente eso abajo no tiene que ver tanto con ojo, pero era para de una vez verlo, ¿ok? Bueno, entonces, primero ponme atención, la inervación de la glándula salival, please. A ver, vamos a ver. Dices tú, este es de la glándula lagrimal. ¿Esa? Ok, te lo voy a mandar también de una vez. Ahí está. Ya les mandé también la de la glándula lagrimal. Nada más era eso, ¿no? ¿Les debí algo más? Bueno, ok, primero pónganme atención y ahorita hacen el dibujito. ¿Estamos? Acuérdate que el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal es el ganglio que le da origen a las tres divisiones del nervio trigémino, ¿ok? Ya vimos que por la parte superior sale la división oftálmica V1, que pasa por la fisura orbitaria superior. En medio sale la división maxilar o V2, que sale por el agujero redondo. Y hacia abajo sale el nervio maxilar, digo, perdóname, mandibular, que se le puede llamar maxilar inferior también. Y este sale por el agujero oval, ¿ok? Este nervio sale por el agujero oval. Pregunta, ¿ya les había explicado esto o no? Porque si no fue la clase del otro grupo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer el nervio mandibular? Ponme atención, no quiero que anotes todavía nada. El nervio mandibular, cuando se origina del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal,
Este nervio sale a través del agujero oval hacia la fosa infratemporal. Acuérdate muy bien de esto, el agujero oval es un agujero que comunica la fosa craneal media con la fosa infratemporal. ¿Y quién más sale por el agujero oval? ¿Quién más dijimos que salía por el agujero oval? ¿El nervio qué? Ahí dice el nombre, ¿nervio qué? Petroso menor, ¿ok? Que acuérdate que el petroso menor es el que se origina del oído medio, ¿ok? Sale de oído medio a través del agujero del petroso menor que está en la superficie anterior del peñasco del temporal y sigue a un surco que se llama surco del petroso menor para salir por el agujero oval, ¿ok? Lo que vamos a encontrar aquí del nervio mandibular, al igual que lo que te expliqué del maxilar, no te lo puse absolutamente todo, puse lo que es relevante por el momento. Los demás nervios que nacen de aquí los voy a poner cuando lleguemos a la cavidad correspondiente. ¿Ok? Lo primero que tienes que saber es que el nervio maxilar, digo mandibular, perdóname, primero va a ser un tronquito común. ¿Ok? Y ese tronquito común lo que va a hacer es dar a dos nervios. Uno de esos nervios es el ramo pterigoideo medial y el otro es el ramo meningio recurrente. ¿Ok? Pterigoideo medial y meningio recurrente. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace el ramo pterigoideo medial? ¿Te acuerdas que yo te había dicho que hay cuatro músculos que son de la masticación? Ya te lo había mencionado antes, te había dicho algo de los músculos de la masticación. Yo te mencioné que hay cuatro músculos, que son el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral. ¿Ok? Todavía no los vamos a ver, más adelantito. Estos cuatro músculos son los que te ayudan a tu poder masticar, ¿va? Resulta que este ramo, no sé si puedo rayar así, porque mi pluma no tiene pila. Resulta que este ramo pterigoideo medial va se va a encargar de inervar a dos estructuras. Necesito que para el momento tú te acuerdes de algo. El trigémino es un nervio que principalmente es sensitivo. ¿Por qué? Porque la división oftálmica es completamente sensitiva. La división maxilar es completamente sensitiva. Pero acuérdate que la división mandibular, a pesar de que es principalmente sensitiva, también va a tener función motora. O sea que aquí vamos a tener de los dos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer el ramo pterigoideo medial? Va a inervar a dos músculos, es decir, son fibras motoras. ¿Son fibras motoras para quién? Para el músculo, obviamente, pterigoideo medial, que es el nombre del nervio, y otro músculo que se llama músculo tensor del velo del paladar. ¿Ok? Que es un músculo de los del paladar. Eso ya después te lo voy a explicar también. ¿Estamos? El otro ramo que da el tronco común, antes de que se divida en sus troncos anterior y posterior, es el ramo meningio recurrente. ¿Ok? Este ramo meningio recurrente yo ya te lo había mencionado, porque resulta que este ramo se va a hacer intracraneal. ¿Y por qué agujero pasaba? Y pasaba con una arteria. ¿Por cuál agujero pasaba y con qué arteria pasaba? Te lo dije cuando vimos los agujeros del cráneo, cuando vimos fosas craneales eh, anterior, media y posterior. Si no te acuerdas, no pasa nada, nada más ponme en el chat, no me acuerdo. O no sé. Exactamente, Mariana, pasa por el agujero espinoso. Acuérdate que el agujero espinoso nos sirve para que pasen dos estructuras, un ramo meningio recurrente y para que pase una arteria meningia media. ¿Ok? Estas dos estructuras, nervio y arteria, van a llegar hacia las meninges y le van a dar irrigación e inervación. ¿Estamos? Y acuérdate que la arteria meningia media, específicamente la rama anterior o la división anterior, es la que se lesiona con una fractura del terion. Pregunta de examen. ¿Ok? ¿Sí queda claro por el momento el tronco común del nervio mandibular? Después de esto, el nervio mandibular lo que hace es dividirse en dos troncos, en un tronco anterior y en un tronco posterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El tronco anterior va a ser principalmente motor, pero como quiera va a tener fibras sensitivas. Y el tronco posterior es lo contrario, va a ser principalmente sensitivo, pero también va a tener fibras motoras. ¿Estamos? ¿Qué hace el tronco anterior? El tronco anterior te va a dar cuatro ramos. ¿Cuáles son esos cuatro ramos? Te va a dar un ramo maceterino. ¿Para quién crees, güey? El nombre te lo dice. ¿Para el músculo qué? Macetero. Te va a dar un ramo o ramos temporales profundos. ¿Para quién crees? ¿Para qué músculo? Para el músculo temporal. Y te va a dar un ramo pterigoideo lateral. ¿Para quién crees? ¿Para el músculo qué?
pterigoideo lateral. ¿Ok? Entonces, si te fijas, en este tronco anterior están haciendo los ramos que van a inervar a 3 de los 4 músculos de los de la masticación. ¿Ok? ¿Cuál es el que nos falta meter aquí? Que aquí ya metimos a macetero, temporal y pterigoideo lateral. ¿Cuál es el que no pusimos aquí? Sí, el músculo temporal es el que está acá y a los lados. ¿Ok? ¿Cuál de los 4 músculos de la masticación no está en este cuadrito? El medial, pero acuérdate que el medial está inervado por el ramo pterigoideo medial que nació del tronco común, no del tronco anterior. ¿Estamos? Entonces, de los 4 músculos de la masticación, que son pterigoideo medial, lateral, temporal y el macetero, uno de ellos es inervado por un ramo que nace de este tronco común del mandibular, que es el ramo pterigoideo medial, que inerva al músculo pterigoideo medial. ¿A quién más inerva este ramo? Al músculo tensor del velo del paladar. Y el tronco anterior da origen a los otros 3 ramos que inervan a los otros 3 músculos de la masticación. ¿Cuáles son? Ramo maceterino para el macetero, ramos temporales profundos para el temporal y ramo pterigoideo lateral para el músculo pterigoideo lateral. ¿Estamos? Ahora, yo te dije que no va a ser perdón, que no va a ser completamente motor, pero sí es principalmente motor. ¿A qué me refiero entonces? Que de perdido sí va a haber alguna fibra que sea sensitiva. Es el único del paladar que no es por el vago. ¿De cuál? De los de... ¿Tú dices el tensor del velo del paladar? Sí, el tensor del velo del paladar, sí. Ujú. Pero ya que lleguemos a paladar, vemos ese pedo. Y nos vamos a regresar un poquito para poder entender eso. ¿Ok? No se preocupen. Resulta que el tronco anterior finalmente te va a dar un nervio que se llama nervio bucal. ¿Ok? No me voy a meter a detalle. Nada más que entiendas que este es un ramo sensitivo que inerva al vestíbulo oral, al vestíbulo de la cavidad oral. Cuando lleguemos a cavidad oral, yo te voy a explicar todo eso. Y me voy a regresar para que veas de dónde nace el nervio bucal. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el tronco posterior? Que por el momento es lo que más me interesa ahorita. El tronco posterior resulta que cuando se origina, lo primero que hace es dar a un nervio que se llama nervio auriculotemporal. ¿Estamos? Nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal lo que va a hacer es formar un ojal, que es esto que estás viendo aquí. El nervio se abre en dos, forma un ojal y se vuelve a cerrar. ¿Para qué me sirve ese ojal? Para que la arteria meningia media que se origina de la arteria maxilar pueda pasar adentro de ese ojal. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. ¿Quién pasa en el ojal que forma el auriculotemporal? La arteria meningia media. ¿Estamos? Obviamente no te lo van a preguntar así de directo, pero después te voy a explicar cómo te lo preguntan, ¿va? ¿Qué es lo que hace el nervio auriculotemporal? Si te fijas, el nervio auriculotemporal se está dividiendo en dos ramos. Después de que formó el ojal, el nervio auriculotemporal da dos ramos. Unos ramos temporales superficiales, hacia arriba, y unos ramos temporales parotidios, esos se van a ir hacia adelante, ¿ok? ¿Para quién crees que son los ramos temporales superficiales? Escucha la palabra, güey, superficiales. Primero, ¿es motor o es sensitivo? ¿Tú qué crees que sea? Es sensitivo, ¿ok? Porque los que son motores son los ramos temporales profundos, esos nacieron del tronco anterior. Los temporales superficiales nacen del nervio auriculotemporal que nace del tronco posterior. Estos nervios son sensitivos para la región temporal. ¿Estamos? Y los ramos parotidos, ¿para quién crees que es, güey? El nombre te lo dice. Para la parótida. Ahí te va, güey. Necesito que pongas un verbo de atención con esto, güey. ¿Ok? Ponme un verbo de atención. Resulta que estos ramos parotidos son muy importantes para la parótida, pero no para la inervación sensitiva. O sea, sí, obviamente, pero tiene algo mucho más importante que es para la inervación secretomotora. ¿Ok? Ve, güey. ¿Te acuerdas que el nervio petroso menor pasaba por el agujero oval? Te dije, sale del cráneo por el agujero oval. Y yo te dije que ese nervio viene desde el oído medio. Te voy a enseñar algo, güey. ¿Te acuerdas de esta imagen del oído medio? Que yo te dije, esto es una representación del oído medio, en donde tenemos una pared posterior, una pared anterior, un techo, un suelo y tenemos una pared medial. ¿Qué fue lo que quitamos? La pared lateral. Y al quitar la pared lateral podemos ver todas las demás paredes. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí le entiendes a esta imagen? Ok.
Aquí lo que me importa, güey, porque todavía no vamos a ver oído. Lo que me importa, ¿cómo que mazo? ¿No entendiste algo? Este es el oído medio. Y acuérdate que el oído medio va a tener diferentes paredes, ¿ok? Tiene una pared posterior, una pared anterior, un techo, un suelo, ¿ok? Y aquí, mira, vamos a hacer una pausa. Acuérdate que para llegar a oído medio, tú tuviste que haber comenzado desde aquí afuera, donde está la oreja, ¿ok? Entras por la oreja, llegas al conducto auditivo externo. Imagínate que vas caminando aquí, ¿ok? Vas caminando, vas caminando, vas caminando y de repente te topas con la membrana timpánica. Esa membrana timpánica es la pared lateral del oído medio, ¿ok? Esa pared lateral o membrana timpánica la quitamos para nosotros poder ver el techo, perdón, la pared medial, la pared posterior, la pared anterior, el techo y el suelo, ¿ok? Y está representado el oído medio con este dibujito del cuadradito, este de aquí, en donde esto es pared posterior, pared anterior, techo, suelo, pared medial. ¿Y qué fue lo que quitaste para poder ver todo esto? Está desde este lado, desde donde tú estás, quitaste la pared lateral. ¿Quién forma la pared lateral? Exactamente, Andrea, la membrana timpánica. ¿Ya lo entendiste mejor? Perfecto. A mí ahorita lo que me interesa es que veas cómo en la pared medial, que es todo esto, güey. Pregunta, si yo cortara la pared medial, si la empiezo a picar, ¿hacia dónde llego? ¿Qué está hacia aquel lado de la pared medial? Si yo, imagínate que estás dentro del oído medio y empiezas a golpear la pared medial del oído medio y se rompe. ¿Hacia qué cavidad estás viendo tú si rompieras la pared medial? Exactamente, Aldo, hacia el oído interno. ¿Ok? Déjenme nada más. Ahí va. ¿Ok? Llegas al oído interno. ¿Va? En el oído interno, me voy a mover un poquito de imagen. En el oído interno vamos a tener esto. ¿Ok? Ese es el oído interno. El oído interno El oído interno está formado por dos sistemas. Tenemos el sistema vestibular y tenemos el sistema coclear. El sistema vestibular se encarga del equilibrio. El sistema coclear se encarga de la audición. Por eso el nervio se llama vestíbulo coclear, porque una parte va para el vestíbulo y otra parte va para la cóclea. ¿Ok? Vestibular, equilibrio, coclear, audición. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Entonces, dentro del oído interno nosotros vamos a tener dos laberintos, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. ¿Ok? Al yo decirte laberinto óseo, yo me refiero a todo el hueso, puro hueso, que va a estar en el oído interno. Y al decirte laberinto membranoso, son estas cositas de color azul que están dentro del hueso. ¿Ok? Todo esto es el laberinto membranoso. ¿Estamos? ¿Se entiende eso o no se entiende? Ok. Cuando nosotros estudiamos la cóclea, quiero que lo veas desde otro punto de vista, güey. Bueno, X, con esta misma imagen. Cuando estudiamos la cóclea, güey, ve, esto es la cóclea. Es la que parece una caquita de WhatsApp. Sacas, que es así como que, y se va haciendo hacia arriba. Y cada vez se hace más chiquita. En la parte de abajo es más grande, más gordito, y en la parte de arriba es más chiquitito, más angosto. ¿Ok? A la parte de abajo, que es más grande, más gruesa, más gordita, le llamamos base de la cóclea. Y a lo que está más arriba, el punto más alto, perdón, le llamamos helicotrema, ¿ok? Base de la cóclea, helicotrema. ¿Sí queda? Ok. Resulta que la base de la cóclea es tan grande que incluso lo que hace es brincarse un poquito hacia el oído medio, güey. Y en ese momento, como tú ya tienes una pared y tienes mucosa que la recubre, la cóclea no puede estar en oído medio. Pero, ¿qué es lo que sí puede hacer? Empujar la pared medial.
Por eso es que cuando tú estudias la pared medial del oído medio, tú encuentras esta prominencia que tiene aquí, que se le conoce como promontorio, ¿ok? ¿Por qué está el promontorio en la pared medial? Ah, porque la base de la cóclea está tan grande que incluso llega a empujar un poquito a la pared medial. ¿Se entiende eso? Ok. Y te fijas cómo sobre el promontorio tenemos un plexo nervioso. Ese plexo nervioso que estás viendo sobre el promontorio se le conoce como plexo timpánico, ¿ok? Plexo timpánico. Ese plexo timpánico se formó gracias a un nervio, que es el que estás viendo aquí abajito, que se llama nervio timpánico, que también recibe el nombre de ramo timpánico o de Jacobson, ¿ok? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Ahora, yo necesito que tú entiendas desde dónde viene todo este desvergue. Por eso te voy a poner esta imagen de aquí. Quiero que veas este esquema en donde te muestran a dos pares craneales. Este que está aquí es el nervio vago y este que está acá es el nervio glosofaringio. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en el glosofaringio. ¿Te acuerdas que yo te mencioné que tanto el vago como el glosofaringio tienen ganglio superior y ganglio inferior? Y cuando yo te hablaba del ganglio inferior del vago, yo te decía, del ganglio inferior nace el ramo faringio y nace el nervio laringio superior. ¿Te acuerdas? Gracias. Resulta que el nervio glosofaringio, en su ganglio inferior, da origen a más nervios, pero ahorita por lo pronto vamos a hablar de esto. Da origen a un nervio que se llama ramo o nervio timpánico de Jacobson. ¿Ok? Nervio timpánico o nervio de Jacobson. Este nervio es el que entra por el suelo del oído medio, entra por el suelo, no por la pared medial, entra por el suelo del oído medio, pegado a la pared medial, pero está entrando por el suelo. ¿Ok? Una vez que el nervio entra al oído medio, se empieza a formar este plexo que se llama plexo timpánico. ¿Estamos? Eso es los nervios. Ahora, ¿qué es lo que va viajando adentro de los nervios? Ah, bueno, resulta que como esta información es parasimpática, quiero que veas lo siguiente. Estas líneas punteaditas es la información parasimpática. ¿Ok? Estas líneas que estás viendo aquí punteaditas es la información parasimpática. ¿Ya la viste? La roja punteada. Y quiero que veas cómo esta viene desde... ¿Puedes repetir eso, lo del plexo timpánico? Sí, claro. Les dije que el plexo timpánico se forma sobre el promontorio por un ramo que se llama ramo timpánico o de Jacobson. Y este ramo timpánico entra por el suelo del oído medio pegado a la pared medial y se origina del ganglio inferior del nervio glosofaringio. ¿Ok? El ganglio inferior del glosofaringio da origen al nervio petroso digo, al nervio timpánico o de Jacobson, el cual entra por el suelo del oído medio y forma el plexo timpánico en la pared medial sobre el promontorio. ¿Sí queda algo? Perfecto. Resulta que este nervio va a llevar información parasimpática. ¿Ok? Quiero que veas cómo esta información se origina en este núcleo de acá. Me voy a regresar un poquito para la imagen de los núcleos y quiero que hagas memoria y recuerdes que yo cuando estábamos hablando del facial, yo te dije, el nervio facial tiene fibras motoras que vienen del núcleo motor del facial y que dan la vuelta, rodean al abducens y se salen hacia adelante por el nervio facial. ¿Ok? Y te acuerdas que yo te dije, pero también recibe otras fibras que no vienen del núcleo motor del facial, vienen del núcleo salival superior y se le unen a las motoras y salen por el nervio facial. Y yo te dije que este núcleo salival superior era parasimpático. ¿Y quién te dije, y para quién te dije que era el núcleo salival inferior? El superior es para el facial y el inferior para quién te dije que era? Para el glosofaringio. Hace exactamente lo mismo, pero en vez de irse hacia el facial, se va hacia el glosofaringio. ¿Ok? Entonces, el núcleo salival inferior saca fibras parasimpáticas y ve cómo se le une a este tronquito que viene desde el núcleo motor, que es para el glosofaringio. Y ve cómo las dos fibras que ya están unidas salen a través del nervio glosofaringio. ¿Ya viste? Entonces, volvemos a la imagen. Ve, fibras punteadas son fibras parasimpáticas. Vamos a regresarnos acá.
Este es el nervio timpánico de Jacobson. ¿Qué tipo de fibras lleva? Oye, ignora las azules, güey, no me interesan ahorita las azules. ¿Qué tipo de fibras lleva? ¿Ok? Son, sí, son presinápticas, son parasimpáticas y eso es a lo que iba, que son preganglionares. ¿Por qué? Porque estas fibras parasimpáticas, pregunta, ¿desde dónde vienen, güey? ¿Desde dónde vienen estas fibras? ¿Desde cuál núcleo? Desde el núcleo salival inferior. Entonces quiere decir que estas fibras se originan en el núcleo salival inferior, viajan por el nervio glosofaringeo, llegan al ganglio superior, no van a salir ni van a hacer nada, güey. Llegan al ganglio inferior, no hacen sinapsis, pero continúan a través del nervio timpánico de Jacobson. Y ahora sí entran al oído medio. Pregunta, güey, hasta este momento, ¿hicieron sinapsis o no hicieron sinapsis? No han hecho sinapsis. Entonces, ahora sí, Andrea, ¿qué tipo de fibras son? ¿Son parasimpáticas qué? Preganglionares. ¿Ok? ¿Vamos bien? Cuando las fibras preganglionares viajan por el timpánico, las parasimpáticas preganglionares viajan por el nervio timpánico de Jacobson y alcanzan al plexo, lo que hacen es salir por uno de los nervios que da el plexo. Y resulta que este plexo te da origen a un nervio que se llama petroso menor, güey, que es el que estamos viendo. ¿Ok? Dime, Andrea, ¿cuál es tu pregunta? Pueden preguntarte si sí te lo pueden preguntar. O sea, te pueden poner un nervio, por ejemplo, de que, digamos, voy a irme con lo lagrimal porque eso todavía no lo terminamos de ver. Imagínate que te preguntan por el nervio, por la glándula lagrimal, ¿ok? Sí te tienen que especificar. ¿Cómo vas a saber tú hasta dónde es preganglionar y dónde ya es posganglionar? Tú tienes que saber dónde es el punto de sinapsis. Entonces, por ejemplo, si en el examen te pusieran nervio del conducto pterigoideo, nervio petroso mayor, ¿sí te acuerdas de esto? Nervio petroso mayor, ganglio geniculado, qué tipo de fibras tienen adentro esos nervios o ese ganglio. Son preganglionares, tú sabes que son parasimpáticas preganglionares. ¿Cómo lo sabes? Porque tú ya debes de saber que esas fibras hicieron sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Entonces, si te preguntaran por un nervio que está después del ganglio pterigopalatino, por ejemplo, nervio maxilar, cigomático, cigomático temporal o el ramo que conecta con el lagrimal, incluso el lagrimal, todo eso ya va a llevar postganglionar, parasimpático post. ¿Seguro? ¿Te entiende? Ok. Entonces, el nervio petroso menor, ¿de dónde dijimos que nace? ¿De dónde nace el nervio petroso menor? No, pasa junto con V3 por el agujero oval. Pero ¿de dónde nace el petroso menor? ¿De cuál? Del plexo timpánico. ¿Ok? Una vez que el plexo timpánico dio origen al petroso menor, el petroso menor se va, acuérdate, hacia adelante, va hacia la pared anterior del oído medio. Por eso es que cuando nosotros vemos los agujeritos del cráneo, ve, güey, me voy a regresar a la imagen que vimos cuando vimos fosas craneales. Yo te decía que en esta imagen de aquí teníamos dos agujeros que son el petroso mayor y el petroso menor, ¿ok? Se encuentran en la superficie anterior del peñasco del temporal y resulta que la superficie anterior del peñasco del temporal forma la pared anterior del oído medio, ¿ok? Entonces tiene mucho sentido que mi nervio petroso menor, que va a salir por el agujero petroso menor, se origine y se dirija hacia adelante para poder salir por la pared anterior del oído medio. ¿Estamos? Entonces, este nervio petroso menor se origina del plexo timpánico, se dirige en dirección anterior, sale por la pared anterior del oído medio por el agujero petroso menor.
llega a la fosa craneal media, continúa por el surco petroso menor y acuérdate que este surco conectaba con el agujero oval. Por eso este nervio petroso menor, para salir del cráneo, para hacerse extracraneal, utiliza el agujero oval, al igual que lo hace la división V3 o ramo mandibular. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Ok. Una vez que el nervio petroso menor sale por el agujero oval, quiero que lo haces es el agujero oval. Una vez que sale por el agujero oval, el nervio petroso menor llega a un ganglio que está aquí mismo, ¿ok? Está asociado al nervio mandibular. No es del mandibular, pero está asociado con él, ¿ok? Y el nervio petroso menor entra al ganglio óptico, así se llama, ganglio óptico, ¿sí? ¿Y qué hace aquí el nervio petroso menor? Acuérdate que adentro del petroso menor van viajando fibras parasimpáticas preganglionares. Entonces, en este momento, cuando entra al ganglio óptico, es justamente donde esas fibras preganglionares hacen sinapsis con la neurona postganglionar. ¿Sí queda? Te lo voy a repetir otra vez, ¿ok? Nervio petroso menor se origina del plexo timpánico. Sale en dirección anterior, sale por la pared anterior del oído medio, ¿ok? Acuérdate que sale por el agujero petroso menor, sigue el surco, ve, te voy a enseñar la imagen para que no te me pierdas. Sigue el surco del petroso menor. En este momento, el nervio salió por el agujero petroso menor, por la pared anterior del oído medio. Ya salió, ya está en fosa craneal media. El nervio petroso menor continúa por el surco del petroso menor y ve cómo conecta con el agujero oval. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? El nervio petroso menor sale por ese agujero oval y se hace extracraneal. Una vez que el agujero petroso menor sale por el agujero oval y ya está fuera ya está en la fosa infratemporal, en ese momento, el nervio petroso menor conecta con un ganglio que se llama ganglio óptico. ¿Ok? Y cuando conecta con ese ganglio óptico, las fibras que van viajando por dentro del nervio es cuando hacen sinapsis con la neurona postganglionar. Entonces, si yo te pregunto, ¿dónde se origina la neurona preganglionar de la inervación secretomotora de la glándula parótida? ¿Qué me contestarías? Porque esto es de la parótida, pero ¿qué me contestarías? ¿Dónde se origina? Estamos hablando de fibras, no de nervios. ¿Ok? Estamos hablando de fibras. ¿En qué te perdiste, Aldo? Exactamente, Andrea. ¿En qué te perdiste, Aldo? En lo del final. Lo del ganglio. Ok, no pasa nada, Alex. ¿Quieren que les repita todo desde oído medio? Ok, ve. Acuérdate que habíamos visto ahorita que el nervio glosofaringio tiene dos ganglios, superior e inferior. Y ya vimos que el ganglio inferior da origen a este nervio que se llama nervio timpánico o de Jacobson. ¿Ok? Ese es el que va a entrar hacia el oído medio a través del suelo y que nos va a estar formando al plexo timpánico. Ese es el nervio timpánico o de Jacobson y forma este plexo timpánico. ¿Ok? Este plexo timpánico va a dar origen al nervio petroso menor. Entonces las fibras que van viajando por dentro del nervio timpánico que llegan al plexo utilizan al petroso menor para salir. ¿Ok? ¿Desde dónde vienen estas fibras? Como ya lo dijo ahorita Andrea, estas fibras, y ya te lo había mencionado, se originan desde el tallo encefálico, específicamente el núcleo salival inferior. Acuérdate que ese es el del glosofaringio, el superior es del facial. Entonces, el núcleo salival inferior origina a las fibras parasimpáticas preganglionares, salen junto con el nervio glosofaringio, viajan, ganglio superior no hace nada, ganglio inferior solamente sale por el ramo timpánico
y ese, acuérdate que ese ramo timpánico llega a oído medio. Entonces las fibras parasimpáticas preganglionares también llegan al oído medio. Acuérdate que se mete al plexo porque formó un plexo timpánico. ¿Y qué hace después? Utiliza al nervio petroso mayor para salir del oído medio. Digo menor, perdóname, petroso menor. ¿Estamos? ¿Ya se ubicaron un poquito? Alex, Aldo. Sale por el agujero petroso menor, sigue el surco petroso menor y acuérdate que este surco conecta con el agujero oval. ¿Para qué me sirve el agujero oval? Acuérdate que el agujero oval que va a estar aquí es para que salga el nervio mandibular o V3 y para que salga el petroso menor. ¿Ok? Una vez que ya salieron por el agujero oval, el mandibular y el petroso menor, las fibras son personas, los nervios, el metro y los ganglios, la estación. Básicamente, Andrea. ¿Ok? Básicamente es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Es lo que les he dicho todo este tiempo. Acuérdense que los nervios solamente son transporte. Lo realmente importante son las fibras que van adentro del nervio y que pueden ser diferentes fibras. Pueden ser fibras parasimpáticas, simpáticas, motoras, sensitivas, pueden ser un chingo de fibras. ¿Ok? Básicamente es así como le dijo Andrea, para que lo entiendan. ¿Ok? Una vez que los dos nervios petroso menor y mandibular salen por el agujero oval, yo te dije que asociado al nervio mandibular hay un ganglio que no es del nervio mandibular, pero está asociado a él, está al ladito de él. De hecho, está medial al nervio. Se llama ganglio óptico. ¿Ok? Este ganglio óptico nos sirve porque en el momento en el que el petroso menor sale por el agujero oval, conecta con ese ganglio óptico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Las fibras que van dentro del petroso menor que llegan al ganglio óptico hacen sinapsis con la neurona postganglionar, porque aquí se encuentra su origen. Entonces te vuelvo a repetir la pregunta. Si yo, esto es para la glándula parótida, ¿ok? Todo esto que estamos viendo es lo parasimpático. Si yo te pregunto, ¿cuál es el origen de la neurona preganglionar de la inervación secretomotora de la parótida? ¿Qué me deberías de contestar? Pero ¿cuál núcleo salival, Aldo? El inferior, porque acuérdate que el superior es del facial y ahorita estamos con glosofaringio, ¿ok? Este vino de glosofaringio. ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo todos? Excelente. ¿Ya hizo sinapsis? Ahora, otra pregunta. Si yo te preguntara, ¿dónde se origina la neurona postganglionar de la inervación secretomotora de la parótida? ¿Qué me deberías de contestar? El ganglio óptico. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahí ocurre la sinapsis. ¿Ok? Ya que hizo la sinapsis, ahora sí, la neurona postganglionar manda su axón. Resulta que ese axón que manda la neurona postganglionar viaja a través del nervio mandibular. Me voy a regresar al dibujito. Viaja a través del nervio mandibular y las fibras. Ve, aquí sale petroso menor, sinapsis con el ganglio óptico y las fibras entran al mandibular. Viajan por el mandibular y una vez que llegan al tronco posterior, esas fibras parasimpáticas postganglionares salen por el nervio auriculotemporal. ¿Ok? Pasan en la parte del ojal, que acuérdate, ¿a quién envolvía el ojal del auriculotemporal? Pregunta de examen, ¿a quién lo envuelve? Y dice, a la arteria meningia media. ¿Ok? Entonces las fibras pasan hacia el tronco posterior, agarran al nervio auriculotemporal, siguen por el nervio auriculotemporal y aquí tiene dos caminos las fibras postganglionares. ¿Ok? O agarra ramos temporales superficiales o agarra ramos parotidios. ¿A quién crees que va a agarrar, güey? ¿Por dónde va a viajar? ¿Segura? Si estamos hablando de la inervación secretomotora de la parótida, a los parotidios. ¿Ok? Entonces estas fibras postganglionares continúan por aurículo temporal, pasan hacia los ramos parotidios y finalmente alcanzan a la parótida. En ese momento que llegan a inervar a la parótida con la información parasimpática postganglionar, la parótida empieza su secreción de saliva. ¿Sí se entiende? Excelente. Ahora, ¿qué más hace el tronco posterior?
el tronco posterior, finalmente va a terminar dividiéndose en dos ramos, en un nervio lingual y en un nervio alveolar inferior. ¿Ok? Tú ya sabes qué hace el alveolar inferior, te lo expliqué cuando vimos músculos suprayoideos. Tú ya sabes que el nervio alveolar inferior continúa y te va a dar un ramo que inerva el músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico, que ¿cómo se llama ese nervio? El nervio miloioideo. Después de dar al nervio miloioideo, el nervio alveolar inferior continúa y se termina dividiendo en sus dos nervios terminales, que son sensitivos, que son el nervio incisivo y el nervio mentoniano. ¿Queda claro o no? Sí. ¿Seguros? Pregunta, ¿qué tipo de nervio es este? Motor o sensitivo, el miloioideo. Motor. Y estos dos, incisivo y mentoniano, son sensitivos, ¿ok? Cuando lleguemos a cavidad oral, te explico ese pedo. Por lo pronto no te preocupes, ¿va? Ahora, ¿qué hace el nervio lingual? El nervio lingual, que también nació del tronco posterior, se dirige hacia la lengua. ¿Por qué? Porque va a inervar sensitivamente de forma general a los dos tercios anteriores de la lengua. ¿A qué me refiero con de forma general? Es sensibilidad general. O sea, que tú puedas sentir que te tocas la lengua, que te muerdes la lengua, que te raspas la lengua, que te cortaste la lengua. Todo eso es sensibilidad general y va a viajar por el nervio lingual hacia el nervio mandibular. Exactamente, Andrea. Todo menos gusto. ¿Por qué? Porque el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ok, de forma inicial sí viaja por el nervio lingual, pero esas fibras sensitivas especiales, no sensitivas generales, sensitivas especiales, no se van a ir todo el nervio lingual y hacia mandibular, sino que estas van a conectar con otro nervio que ahorita voy a explicarte. Por lo pronto, ¿vamos bien? Perfecto. ¿Te acuerdas que aquí yo te expliqué cuando vimos el facial? Que te dije, primero pasa, está en el oído interno, forma el ganglio geniculado, da el petroso mayor, pasa a la pared medial del oído medio, no hace nada, y en la pared posterior te da dos nervios. Uno es para el músculo piramidal y el otro es para el cuerda del tímpano, ¿ok? Perdón, el otro es cuerda del tímpano. ¿Te acuerdas de eso o no? Ok. Necesito que me pongas un verbo de atención con lo siguiente, ¿ok? Me voy a regresar a la imagen del facial acá. Muchas gracias. No, a los núcleos, perdón. ¿Te acuerdas que del facial, y ahorita te lo expliqué y te lo vuelvo a explicar? El nervio facial tiene dos orígenes reales. Hablando, perdóname, hablando de las eferencias, tiene dos orígenes reales, lo motor y lo parasimpático. ¿Ok? Acuérdate que tiene un núcleo motor del facial que origina sus fibras, rodean al núcleo del abducens para formar la primera rodilla o eminencia teres y se continúan hacia adelante y salen por el nervio facial. Esas son las fibras motoras. Pero ¿te acuerdas que te dije que tenía una conexión con las fibras parasimpáticas? ¿Que de dónde dijimos que vienen esas fibras parasimpáticas? Del núcleo salival superior. Entonces aquí el núcleo salival superior manda fibras parasimpáticas, el núcleo motor del facial manda fibras motoras y las dos fibras juntitas salen por el nervio facial. ¿Estamos? Te voy a poner ahora mi dibujito. Aquí está, güey. Si hablamos de fibras motoras, origen real, núcleo motor del facial. Si hablamos de fibras parasimpáticas, núcleo salival superior y se juntan con el facial. ¿Ok? Dentro de este nervio, que es el nervio facial, van dos fibras. Ahorita que lo que te estoy explicando nada más, güey. Tiene más, pero por lo pronto esto nada más. ¿Cuáles tiene? Fibras motoras y fibras parasimpáticas preganglionares. ¿Ok? Las dos tipos de fibras van viajando por el nervio facial, están primero en fosa craneal posterior, se encuentran con el meato auditivo interno y dejan de estar en fosa craneal posterior y pasan hacia el oído interno. ¿Ok? Cuando el nervio facial pasa por el meato auditivo interno, deja de estar en fosa craneal posterior y llega a oído interno. ¿Qué va dentro del nervio facial en ese momento? Estamos hablando de fibras motoras y parasimpáticas preganglionares. ¿Me van siguiendo o no?
Otra vez, no pasa nada. Acuérdate, es lo mismo que dijiste ahorita, Andrea. Imagínate que ese es el metro, ¿ok? ¿Sí o no? Y esta es la primera estación. Esta y el núcleo salival superior es la primera estación, ¿ok? Las personas salen de estas estaciones, las personas motoras y las personas parasimpáticas salen de estas estaciones y se suben al metro. El metro se llama nervio facial. El metro, que se llama nervio facial, primero está en fosa craneal posterior. ¿Quién va dentro del metro en la fosa craneal posterior? Fibras motoras y fibras parasimpáticas preganglionares, ¿ok? El metro pasó por un túnel, que es el meato auditivo interno, y ya no está en la fosa craneal posterior, ahora está en el oído interno. ¿Estamos? ¿Y quién va dentro del metro en ese momento, que es el nervio facial? Van las fibras motoras y las fibras parasimpáticas preganglionares. ¿Estamos? Y resulta que el metro de repente llegó a otra estación. ¿Y qué va a pasar? Que hay dos personas aquí, ¿ok? Vamos a ser un poco sádicos y vamos a hacer lo siguiente. Van las personas motoras y las personas parasimpáticas, ¿ok? Las personas motoras no se quieren bajar aquí, entonces ellas se quedan aquí en el metro, no bajan en esta estación. Y las personas parasimpáticas sí se quieren bajar, pero no se quieren bajar también, güey, porque también tienen que llegar a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las personas parasimpáticas? Se arrancan un brazo y lo mandan por el nervio petroso mayor. ¿Se entiende? Pero las personas se quedaron como quiera en el metro y se continuaron todavía por el metro facial. ¿Sí se entiende? Es que no. Ok. Y seguimos todavía por el metro que se llama facial. ¿Y quién sigue estando en el metro facial? Las personas motoras y las personas parasimpáticas preganglionares. Y el brazo que se arrancó aquí en la persona parasimpática preganglionar, digo, perdón, ya lo dije, puta madre. La persona que se arrancó el bracito, ese bracito era parasimpático también preganglionar, sigue siendo preganglionar, ¿ok? ¿Sí o no? Perfecto. Continúan por el metro facial y ahora ya no van a estar en oído interno, ahora van a pasar a oído medio. ¿Primero a dónde? A la pared medial. Y aquí no hacen absolutamente nada. Y el metro se continúa, llega a la pared posterior del oído medio, del oído medio, perdón. ¿Ok? Y en este momento el nervio facial te va a dar ahora dos nervios. ¿Ok? Vamos a verlo como que hizo otra parada. Sí, super express. ¿Ok? El nervio facial, cuando ya está en la pared posterior, el metro facial, aquí tiene que bajarse dos personas. Se van a bajar primero personas motoras, avanza un poquito y ahora se bajan personas parasimpáticas. ¿Ok? ¿Sí o no? Perfecto. Y las personas motoras también, nada más dejaron un bracito aquí. Las demás personas, lo demás se fue para abajo. ¿Ok? Porque todavía falta inervar a más músculos, entonces lo motor tiene que seguir. Todavía pre, exactamente. Todo esto ha sido pre, no hemos cambiado. Ahora, el bracito que se quedó aquí de la persona parasimpática es preganglionar. ¿Hasta dónde va a ser preganglionar? Siempre va a ser preganglionar hasta dónde. ¿Hasta que llega a dónde? Hasta el ganglio qué? Pterigopalatino. En el caso del petroso mayor, pterigopalatino. Hasta que llega ahí y ahora sí ya son postganglionares. ¿Ok? Resulta que estas personas que se bajaron acá, parasimpáticas, se bajaron en un nervio que se llama cuerda del tímpano. ¿Ok? Este nervio cuerda del tímpano es este que estás viendo aquí, güey. ¿Ok? El nervio cuerda del tímpano aquí lo cortaron, pero tú tienes que entender que el nervio cuerda del tímpano pasa en dirección anterior por el oído medio y sale por la pared anterior del oído medio. ¿Sí o no? Ahí este no era. Sí, 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 era este, perdóname. Sí, es este. ¿Ok? ¿Sí o no? Perfecto. Sale de oído medio, viaja por hueso y de repente ya no está intracraneal. Ya se encuentra fuera del cráneo, ya está en el cuello. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Ok. ¿Qué es lo que va a hacer ahora ese nervio cuerda del tímpano? Ese nervio cuerda del tímpano lo que hace es lo siguiente. Ya salió, se continúa el nervio cuerda del tímpano y de repente se encontró con el nervio lingual y se anastomosó con él. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Del facial. Acuérdense que el nervio cuerda del tímpano se origina del nervio facial desde la pared posterior. Cuando sale de la pared posterior, se dirige en dirección anterior en el oído medio y sale por la pared anterior del oído medio. Solo que este nervio sale en hueso. ¿Ok? No por un agujero, sale en hueso y finalmente llega hacia el cuello. ¿Ok? Entonces imagínate que aquí el nervio cuerda del tímpano era el novio de las fibras parasimpáticas preganglionares. Pero estas fibras parasimpáticas preganglionares, cuando el nervio cuerda del tímpano conoció al nervio lingual que es su compa, las fibras parasimpáticas preganglionares dijo, ah, la verga, el nervio lingual está más mamado y más guapo y más inteligente, mejor me voy a ir con el nervio lingual. Entonces, las fibras parasimpáticas preganglionares abandonaron al nervio cuerda del tímpano, que estaba todo flaquillo o gordillo, todo feo y no era burro, y mejor se fueron con el amigo que es el nervio lingual, que está más mamado. ¿Vamos bien o no? Ok. Entonces las fibras parasimpáticas preganglionares ya abandonaron al nervio cuerda del tímpano y llegaron con el nervio lingual, ¿sí? Entonces empiezan a viajar con el nervio lingual. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas fibras no van a llegar hasta la lengua, sino que estas fibras de repente se encontraron un güey más mamado todavía que el que estaba ahí, que el nervio lingual, que se llama ganglio submandibular. Es más, no está mamado, se dio cuenta de que le gustaban gorditos y se encontró con un ganglio gordito que se llama ganglio submandibular. ¿Y qué dijeron las fibras parasimpáticas preganglionares? Ah, la verga, mejor me voy con ese gordito, porque tenía mucho dinero. Y se fue con el gordito, que es el ganglio submandibular. Y ahí se quiso quedar y dijo, ¿sabes qué? De aquí soy. Y se embarazó. Hizo sinapsis con la neurona postganglionar. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. Ya que hizo sinapsis, ya no son preganglionares, ahora son postganglionares y esas fibras se terminan distribuyendo hacia la glándula submandibular y hacia la glándula sublingual. ¿Para qué? Para que las dos glándulas que son salivales empiecen a secretar saliva. Entonces, ¿quién es lo secretomotor? O más bien, bueno, después te pregunto esas cositas, ¿ok? ¿Se entiende este pedo de aquí? Ok. Entonces, si hablamos de lo secretomotor, entonces, por ejemplo, si yo te preguntara, ahí está, y te hago una pregunta. Si yo te pregunto, ¿dónde se origina la neurona preganglionar de la inervación secretomotora de la parótida? ¿Qué me contestas? Salival inferior. Muy bien. Si te pregunto de esa misma, de la parótida, ¿dónde está la neurona, dónde se origina la neurona postganglionar? ¿Qué me contestas? Gangliótico, ¿ok? Para que te acuerdes, ve, la oreja está cerca de la parótida. Gangliótico, ¿ok? Si te pregunto dónde se origina la neurona preganglionar de las glándulas por debajo de la comisura bucal, perdóname, o sea, submandibular y sublingual, salival superior. Y si te pregunto dónde se originan las neuronas postganglionares de la inervación secretomotora de las glándulas abajo de la comisura bucal, ganglio submandibular. ¿Se entendió o no se entendió? Mucho recorrido.
lo sé. ¿Cuál tercera? ¿Cuál, Aldo? En lo que me dices voy a contestar un mensaje, ¿ok? Ganglio submandibular. Ah, les pregunté, de aquí todo lo que les pregunté fue dónde se origina la neurona preganglionar. Y acuérdate que como todo esto viene de cuerda del tímpano y cuerda del tímpano viene del facial y es parasimpático, tiene que venir del núcleo salival superior. Entonces la preganglionar viene desde el ganglio salival desde el nervio, desde el núcleo salival superior. Y si te pregunto el origen de la neurona postganglionar, acuérdate que todo esto es preganglionar. ¿Hasta dónde? Hasta que se encontró con su gordito, que es el ganglio submandibular. Hasta ahí, ahí es donde se origina la neurona postganglionar. Por abajo de la hendidura es facial y por arriba también es facial. No lo puedes manejar como un par craneal. Por abajo de la comisura bucal o de la hendidura bucal va a ser por el nervio cuerda del tímpano y por arriba por el nervio petroso mayor. Los dos son del facial. Perfecto. ¿Vamos bien? Ahora, cuando el nervio cuerda del tímpano, escucha lo que te voy a decir, güey. Te voy a cobrar más por inventarles historias. Cuando el nervio cuerda del tímpano conoció a su compa el nervio lingual también tenía una novia. De hecho, tenía dos, güey. El vato era puto, tenía dos novias, ¿ok? Tenía unas novias que eran, una era sensitiva general y la otra era sensitiva especial. O sea, el vato estaba con dos, así con sus dos morritas al lado, ¿ok? El nervio lingual. Pero el nervio lingual dijo, no, como que no me llena, ¿ok? Las sensitivas generales venían desde la lengua, dos tercios anteriores de la lengua, pero era de inervación general. Y la otra también venía de lengua, pero era sensitiva especial. Las dos venían de donde mismo, ¿ok? Eran ucranianas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas estaban con el nervio lingual y resulta que el nervio lingual aquí se deshizo de una de ellas, de las sensitivas especiales. Como que el nervio lingual dijo de que sabe, le dijo al cuerda del tímpano, ¿sabes qué? Me gusta más tu novia. Y el nervio cuerda del tímpano le dijo, a mí me gusta más la tuya. Qué ojetes, no les dejaron escoger, pero bueno. Como quiera acá se tomó venganza estas fibras. Pero bueno, X, ya me estoy perdiendo. El punto es que el nervio lingual tenía dos novias, sensitiva general, sensitiva especial. Y primero dijo de que, ¿sabes qué? Le dijo al especial, ya no me gustas. Y la especial dijo, bueno, a mí me gusta tu amigo cuerda del tímpano. ¿Ok? Y las fibras que iban aquí por el cuerda del tímpano, que son las parasimpáticas preganglionares, le dijo al cuerda del tímpano, ¿sabes que ya no me gustas, pero me gusta tu amigo? Hicieron un cambio. ¿Ok? Cuerda del tímpano le dio al lingual las parasimpáticas pre y nervio lingual le dio al cuerda del tímpano las sensitivas especiales. ¿Ok? No me cancelen porque se escucha muy cancelable ese pedo. ¿Ok? Entonces cambiaron de fibras, ¿sí? Y el nervio lingual, su otra novia, sensitivas generales, dijo, bueno, yo me voy a quedar como quiera un ratito contigo, voy a ver qué pedo. Y siguieron por lingual, y de repente las sensitivas especiales conocieron al tronco posterior, digo, las sensitivas generales, perdóname, conocieron al tronco posterior y mejor se pusieron con él, y se fueron con él. Esas son las generales, las generales. Ah, sensitivas especiales son las del gusto, sí, son las del gusto. ¿Ok? Las sensitivas generales conocieron a tronco posterior y dejaron a nervio lingual y mejor se quedaron con tronco posterior. ¿Ok? Y las sensitivas especiales ya lo habían dejado, se fueron con el cuerda del tímpano. ¿Ok? ¿Vamos bien o no? De tal manera que cuando el nervio lingual, ya estoy ya no es historia, cuando el nervio lingual tiene a las dos novias, bueno, a las dos novias, mezclo historia otra vez. Cuando el nervio lingual tiene a las dos sensibilidades, especial y general, el nervio lingual las transporta en dirección interna, va hacia adentro. Ujú. Ok, ahorita vamos con eso. Va hacia adentro y aquí lo abandonan las sensitivas especiales por el cuerda del tímpano.
siguen las sensitivas generales, conocen a tronco posterior y abandonan al nervio lingual. Y el nervio lingual se quedó solito. ¿Por qué? Porque su novia parasimpática preganglionar también lo abandonó y por un gordito. Con dinero, pero gordito. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, la información sensitiva general lo que hace es viaja desde los dos tercios anteriores de la lengua a través del nervio lingual, continúan hacia el tronco posterior, llegan hacia el nervio mandibular, al ganglio trigeminal y se van al sistema nervioso central. ¿Ok? Y las fibras sensitivas especiales también van al sistema nervioso central, pero las fibras sensitivas especiales hicieron algo contrario. Estas agarraron al nervio lingual, se fueron por el nervio cuerda del tímpano y se va a ir en regreso, güey. ¿Qué iba antes del cuerda del tímpano? ¿Qué iba antes del cuerda del tímpano? ¿De dónde nació el nervio cuerda del tímpano? Del facial. Entonces, ¿a dónde llegan estas fibras sensitivas especiales? Al facial. ¿En dónde llegan? Aquí acuérdate que llegan a la pared posterior del oído medio. Unas van hacia la pared posterior y otras vienen desde la pared posterior. ¿Quién va a ir a la pared posterior dentro del nervio facial, del nervio, perdóname, cuerda del tímpano? Las sensitivas especiales. ¿Quién va hacia afuera desde la pared posterior dentro del cuerda del tímpano? Las parasimpáticas preganglionares. Ajá, velo como que se regresan, ¿sí? Son las sensitivas especiales. ¿Estamos? ¿Qué va a hacer aquí la información? Las sensitivas especiales entran hacia el nervio facial y viajan otra vez todo en retroceso, güey, se van hacia adentro. Pared medial del oído medio, oído interno, ganglio geniculado, se regresan, meato auditivo interno, fosa craneal posterior y llegan al ángulo pontocerebeloso. Y en ese momento las fibras sensitivas especiales abandonan el nervio facial y llegan al tallo encefálico. Duda, o si se regresan, pero cuando hay estímulo o no más. Esas fibras ya están ahí. Todo eso que está pasando de los estímulos son cosas bioquímicas y son cosas, lo vas a ver en fisiología, no tienes que saberlo así tal cual. No es como que un nervio de que, voy a actuar sobre la parótida o sobre una glándula, déjame voy corriendo, no va corriendo el axón. O sea, el axón ya está ahí. ¿Me explicó? ¿Qué es lo que ocurre? Te voy a explicar un poquito de fisiología, hay una despolarización de las neuronas, empiezan a ocurrir procesos bioquímicos dentro de la célula, empieza a entrar sodio, empieza a salir potasio, empieza a aumentar la liberación, empieza a aumentar el calcio intracelular, mandan ¿cómo se llaman? Los neurotransmisores, o sea, ocurren muchas cosas, ¿ok? Bioquímicas que no nos competen para anatomía. Que si los nódulos de Rambier, que si el estímulo eléctrico, que si brinca de las vainas de los nervios y todo ese pedo. ¿Y para qué se regresa el tallo? Ahí te va. Es una sensibilidad, es una aferencia. Es especial, pero es a fin de cuentas es una aferencia, es algo sensitivo. Entonces, para que tú lo hagas consciente, para que tú digas, esto sabe salado, esto sabe dulce, esto sabe picoso, para que tú puedas saber a qué saben las cosas, cuando tocan tu lengua, empieza a ocurrir todo este proceso bioquímico. Anatómicamente, ¿qué ocurre? Tú ya sabes que hay un nervio que tiene unas fibras que son sensitivas especiales que se regresan hacia el sistema nervioso central y que llegan hacia el tallo encefálico. ¿Por qué llegan al tallo encefálico? Porque resulta que en el tallo encefálico nosotros tenemos un núcleo que se encarga de las aferencias especiales, es decir, en este caso del gusto. ¿Ok? Te voy a poner, aquí está. ¿Ok? Ahora quiero que te enfoques para que se regrese el tallo, ahí te va. O no sé si ya lo habías contado. Eh, Siempre te digo que te enfoques en los núcleos rojos, ¿ok? Ahora quiero que te enfoques en los núcleos azules. Nada más me interesa este núcleo que estás viendo aquí, ¿ok? Todo esto que estás viendo aquí arribita. ¿Ya lo viste? Ese núcleo se llama núcleo del tracto solitario, ¿ok? Y ese núcleo del tracto solitario es azul
porque recibe a las aferencias. O sea, las fibras que vienen desde la periferia llegan aquí al núcleo del tracto solitario. ¿De quién específicamente? Güey, vamos a hacer las conexiones. Una viene desde el nervio facial, ¿ya viste? Aquí. Otra viene desde el nervio glosofaringio, aquí. Y la otra viene desde el nervio vago, ¿ya viste? Y aquí también, esto es nervio vago, ¿ok? Ahí, perdón, acá. ¿Ya viste? ¿Cuáles son los únicos tres nervios craneales que conectan con el tracto solitario, con el núcleo del tracto solitario? Facial, vago y glosofaringio, ¿ok? Y resulta que al núcleo del tracto solitario nosotros lo dividimos en dos, en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿ok? Y resulta que tanto el facial como el glosofaringio llegan a la mitad superior del tracto y el nervio vago solito llega a la mitad inferior del tracto. ¿Estamos? Entonces ahí te va, güey. Me como una paleta y digo, ay, está bien dulce. ¿Por dónde tuvo que viajar toda esta información? No me hables de procesos bioquímicos ni fisiológicos. Háblame de anatomía. ¿Por dónde viajaron estas fibras? Empezaron en los dos tercios anteriores de la lengua, porque ahí está mi gusto, ¿ok? También en el posterior, pero después lo vemos. Primero, no, el ganglio submandibular, acuérdate que es para las glándulas salivales, ¿ok? No para el gusto. Comienzan en los dos tercios anteriores de la lengua y primero ¿a quién agarran? ¿Al nervio qué? Antes del cuerda. Antes, acuérdate que tenía otro novio. Primero pasan al nervio lingual, suben al nervio lingual y donde se conocieron lingual y cuerda del tímpano, ¿qué hizo las sensitivas especiales? ¿Abandonó a quién? Abandonó al lingual y se fue ¿con quién? Con cuerda del tímpano. Y se va por todo cuerda del tímpano, se va metiendo, entra al oído medio por la pared anterior, se va a la pared posterior y ahora abandona cuerda del tímpano y entra ¿con quién? ¿Se va con quién? Facial. Se regresa por todo facial, se regresa pared medial, oído interno, ganglio geniculado, meato auditivo interno, fosa craneal posterior y llega al ángulo pontocerebeloso. ¿Y qué hacen las fibras ahí en el ángulo pontocerebeloso? Ya están en el tallo. ¿Hacia dónde se van a ir? ¿Hacia dónde se van a ir? ¿A cuál núcleo? No, ¿a cuál núcleo? Son fibras sensitivas. Acuérdate que el ambiguo es motor. Al núcleo del tracto solitario. ¿A qué mitad? ¿Mitad inferior o mitad superior, Aldo? Mitad superior. Ahí, cuando las fibras ya llegaron a la mitad superior del tracto del fascículo solitario o del tracto solitario, en ese momento se hace consciente lo que tú estás probando y que te supo dulce. Este es el nervio, digo, perdón, el núcleo del tracto solitario. Es el que te acabo de decir, ese de ahí. El que te dije que recibía facial, glosofaringio y vago. Y que te dije, facial y glosofaringio llegan a la mitad superior y vago llega a la mitad inferior del tracto solitario. Ah, no, es este de aquí azulito. Ve, esto de aquí, ese es el tracto solitario, ¿ok? Todo eso. Ve cómo aquí arribita recibe estas fibras que si tú las sigues vienen desde el nervio facial. Esas fibras son las sensitivas especiales. ¿Sí se entiende este pedo?
Comienzan en los dos trizos anteriores de la lengua. Primero agarran al nervio lingual. Después agarran al cuerda del tímpano. Se regresan. Agarran a facial. Se regresan. Llegan al tallo encefálico. ¿A qué núcleo específico? A la mitad superior del tracto solitario. ¿Seguros? ¿Todos entendieron? ¿Están chidas, no? Voy a considerarlo para explicárselos así. Bueno, ¿tienen alguna duda de todo esto que vimos? Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya con eso terminamos el nervio mandibular. Mañana, que estemos en presencial, les dicto lo que tienen que saber de esto, que si son varias cositas, y mañana mismo comenzamos, digo, continuamos con ojo. ¿Ok? ¿Les parece? Perfecto. Ahorita mismo se las mando y también la grabación en un ratito más para que se cargue. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a ver qué podemos hacer. Al rato les aviso qué pedo. ¿Ok? Bye. Nos vemos al ratito para neuro.